serle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. No por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros seréis el más insignificante de todos los pueblos, sino por cuanto Jehová os amó y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres. Os ha sacado Jehová con mano poderosa y os ha rescatado de servidumbre de la mano del faraón, rey de Egipto. Conoce pues que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones, y que da el pago en persona al que le aborrece, destruyéndolo, y no se demora con el que le odia. En persona le dará el pago. Guarda, por tanto, los mandamientos, estatutos y decretos que yo te mando hoy que cumplas. Vamos a orar. Padre, gracias te damos por este tiempo que nos permites meditar en tu palabra. Gracias, Padre, por el privilegio y la oportunidad que me das de poder compartir este pasaje. Padre, rogamos de tu dirección, que tu Espíritu Santo, Señor, ponga palabras en mi boca y pueda yo transmitirlas, Señor, en este tiempo que tú me das y le das a mis hermanos. Danos un espíritu, Señor, de humildad y de alegría, Señor, para que podamos recibir tu palabra, Señor, con gozo. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. El título que le he puesto yo en esta noche se llama La vida que Dios nos traza. La vida que Dios nos traza incluye instrucciones. Amén. La mayoría de nosotros, cuando salimos de nuestra tierra natal, salimos y venimos a este país, otra tierra que no es nuestra. Venimos de un lugar y decidimos y trazamos nosotros mismos, decimos, voy a este lugar, voy a los Estados Unidos y voy a ese lugar donde fluyen dólares. ¿Ven? Eso dijimos, ¿verdad? Pero cuando eso hicimos, llegamos a este lugar, no sabíamos lo que nos íbamos a encontrar. Retos, que tenemos que aprender inglés, que tenemos que aprender a manejar y muchas cosas, ¿verdad? Y habían instrucciones de las personas, nuestros seres queridos que nos trajeron o amigos nos dijeron, miren, hay que portarse bien, no hay que manejar tomado, y nos dieron instrucciones para que nos vaya bien en este lugar, ¿verdad? Muchos de nosotros cometimos errores porque no seguimos esas instrucciones, esos consejos, y gracias a Dios por su misericordia ahora Él es el quien guía nuestra vida y ya no nosotros. Miren, en Génesis, les quiero contar para que podamos entender este pasaje. En Génesis nos habla de Abraham, que Dios elige a Abraham. En Génesis 12 elige a Abraham. Abraham se llamaba y le puso a Abraham. Escoge y le dice, deja tu parentela, vete de tu tierra y te voy a mostrar un lugar, esta tierra, que es la tierra prometida, Canaán. Y le dijo, esta va a ser para tu descendencia. Pero había un detalle con Abraham. Él tenía 75 años. Su esposa era estéril. ¿Cuál descendencia? Él decía, mi esclavo, el que nació aquí, él. Y dice, no, te nacerá un hijo. Y sí, el Señor le dio un hijo y se llamó Isaac. Luego Isaac tuvo a Jacob. Y Jacob de ahí siguió la descendencia, pero la promesa seguía de esa tierra prometida. 400 años estuvieron en Egipto. El rey Faraón los tuvo esclavos. 400 años. El Señor escucha su clamor y manda un salvador. ¿Quién es? Moisés. Moisés toma el liderazgo, los pasa por el desierto y más o menos aquí es donde anda la cosa. Después sigue Josué, el otro líder que sigue después de Moisés. Entonces dice en el comienzo de nuestro versículo, ok, la vida que Dios nos traza incluye instrucciones. Dios le ha trazado una vida a Abraham y le dijo, hay ciertas instrucciones que tú tienes que seguir. El primero dice, mi primer punto se llama, Dios te saca de un lugar y te lleva a otro mejor. Dios siempre te va a llevar a otro lugar mejor. Su pueblo servía de esclavo. Tú y yo éramos esclavos. Le servíamos al enemigo. Cuando recibimos a Cristo, ahora le servimos a Él. Pero siempre nos lleva a una mejor versión. A veces no es el caso,
¿Por qué? Porque no seguimos sus instrucciones. Dice el versículo número 1, cuando Jehová tu Dios, dice, cuando Jehová tu Dios, ¿quién? Cuando Jehová tu Dios. A nosotros nos dice, cuando Jehová tu Dios también. ¿Por qué? Es importante que tomemos en cuenta que Jehová, que Dios tiene que ser el centro de nuestra vida. Él tiene que estar en nuestro corazón. Dice Deuteronomio 5:6, yo soy Jehová tu Dios que te saqué de tierra de Egipto, de casa de servidumbre. ¿Por qué es importante? Porque Él es el que nos va a guiar. Él es el que nos va a llevar a esta tierra prometida. Y luego también es importante, todos podemos decir aquí, oh sí, yo creo en Dios. Todos los que estamos aquí podemos levantar la mano, yo sí creo en Dios. Ok, ¿tiene a Cristo como su Salvador? Creo que la mayoría podemos decir, sí, tengo a Cristo. Es importante también. Romanos 10:9-10 dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Necesitamos la salvación a través de Cristo. Bien, la mayoría. Ahora, ¿qué tal si les pregunto, ¿tenemos el Espíritu Santo? Sí, el Señor nos selló con su Espíritu Santo. La pregunta es, ¿somos guiados por el Espíritu Santo? Miren lo que dice en Romanos 8:14, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, los tales son hijos de Dios. Tenemos que tener a Dios en nuestra vida, tenemos que tener al Señor Jesucristo como nuestro Salvador y el Espíritu Santo que nos guía. Esa es la clave, mis hermanos. Esa es la clave para llegar a esa tierra prometida. ¿Ok? Eso es lo que les dijo a ellos. Cuando Jehová tu Dios dijo esto. En este punto Dios te saca de un lugar y te lleva a otro mejor. Dios te abre las puertas. Dios le abre las puertas a su pueblo y le dice, noten esta parte que dice, te haya introducido en la tierra en la cual entrarás para tomarla. Y luego dice, y haya echado delante de ti muchas naciones, al Eteo, al Gergeseo, al Amorreo, al Cananeo, al Fereceo, al Jebeo, al Jebuseo. Y en el versículo 2 dice, y Dios las haya entregado delante de ti, y las hayas derrotado. Dios hace la mayor parte. Dios hace la mayor parte. Las cosas difíciles. Aquí podemos parecer ahora en nuestras vidas. Tenemos problemas, tenemos situaciones difíciles, queremos que nuestra familia cambie, queremos que nosotros seamos sanados por alguna enfermedad, ¿verdad? Y saben que si tú tienes a Dios, a Cristo, al Espíritu Santo, Él va a hacer. Él va a hacer el trabajo. Y entonces, ¿qué hacemos nosotros? Nos relajamos, nos ponemos a un lado y decimos, Dios, tú trabaja, yo tranquilo, ¿verdad que no? Miren lo que dice el versículo 2, en la parte final dice, las destruirás del todo, no harás con ellas alianza, ni tendrás de ellas misericordia. 3 cosas, destruirás del todo. Hay un detalle, hermanos, que estas naciones, dice, que eran mayores y más poderosas que tú. Eran en cantidad más que el pueblo de Dios y eran más fuertes. Pasaron cientos de años desde que Abraham salió de Ur de los Caldeos para dar toda esa vuelta y regresar otra vez. Pasaron muchos años. Imagínense, cuando él pasó por Canaán ya existían estas tribus, estas naciones en ese lugar. ¿Cuántos no se habían multiplicado? Muchos. Pero no solo eso, se había multiplicado su pecado de ellos. En eso todo ese tiempo no se arrepintieron. Y Dios manda a su pueblo y dice, destrúyelos. Destruye del todo. No quiere nada, no quería que dejaran nada. ¿Por qué? Porque después los iban a contaminar, los iban a introducir a lo que ellos hacían. ¿Y saben lo que ellos hacían? Dice que ellos mataban a niños. Dice que ellos también practicaban el bestialismo, que había relaciones con los animales. También dice que ellos tenían idolatría, hechicería, muchas cosas. Pero Dios les dice, las destruirás del todo. Dice, y la otra cosa dice que no harás con ellas alianza, no harás ningún pacto, ninguna unión con ellos. No lo harás. ¿Por qué? Porque ellos no comparten tu misma fe.
Ellos no creen en mí. Yo no soy su Dios. Ellos tienen sus propios dioses. Y la tercera cosa dice, y no tendrás de ellas misericordia. Mira lo que nos dice en destruir significa deshacer por completo, ¿verdad? Es como ese cáncer cuando alguien tiene cáncer en el cuerpo. Tiene que destruirse todo para que no se extienda más en el cuerpo. Tiene que deshacerse todo. Igual a ellos tenían que exterminarlos, tenían que destruirlos. Y también dice que no hagas alianza. Nosotros, en nuestra vida, dentro de nosotros, también hay idolatría. Hay pecado. Y también nos dice Dios, destruye todo lo que tienes adentro. No quiero nada. Quiero que seas limpio. Quiero que seas santo para mí. Para que yo te pueda usar. Y no hagas alianza. Nosotros a veces queremos hacer algún negocio con alguien. No es recomendable hacer negocio con alguien que es incrédulo, que no cree en la misma fe. Porque a la hora del momento, cuando hagamos las cuentas o tengamos que pagar impuestos o ciertas cosas, él va a decir, no, tranquilo, no lo vas a ver. Pero nosotros, como somos hijos de Dios y somos obedientes, vamos a decir, no, hay que hacer lo correcto. Entonces no nos conviene hacer alianza. Y tampoco tenemos misericordia. Les cuento una historia rápidamente. Ahorita que estaban construyendo nuestra casa, mi esposa y yo, habían unos albañiles allá en México, yo no sé en otro país, pero hay una fecha donde celebran los albañiles. Y entonces lo que hacen ellos es que se hace una comidita que lo paga el dueño de la casa, y luego van a misa y traen una cruz adornada, avientan cohetes, y me dijo mi cuñado, es todo lo que van a hacer. Entonces yo pedí sabiduría y le pedí a un sabio más de esta iglesia, le dije, siervo, ¿qué hago? Y me dice, mira, creo que de la comida está bien, es un agradecimiento a ellos por el trabajo que están haciendo, pero lo demás yo creo que no está bien. Y yo tuve compasión, dije, bueno, sí, voy a darles comida, porque la otra idea era que descansaran, pagarles su día y estamos a mano. Pero dije, tengo misericordia, tengo compasión, bueno, vamos a pagar la comida, si no van a pensar que soy codo, qué sé yo, ¿no? Y entonces lo hicimos. Y después me entero que en las fotos sale la cruz ahí. Y luego yo le dije a mi cuñado, no invites a mi familia, porque creo que la fiesta es para los albañiles, ¿no? Día de los albañiles. Ellos están ahí todos los días, mi familia no está ahí, conozco mi gente. Y se presentó mi gente también. Y uno me marca ese día. Oye, dice, la fiesta ya terminó aquí y queremos seguir. ¿Nos invitas? ¿Tú pagas? Y yo así como que, ¿qué pasó? No tengas misericordia de las cosas que todavía hay en nuestra vida. No tengamos misericordia. ¿Por qué? Porque ahora si les das la mano, te agarran del pie y como el cáncer, entra todo en nuestra vida. Mi segundo punto dice, no te desvíes del camino que Dios ha trazado para ti. Miren lo que dice el versículo 3. Y no emparentarás con ellas, no darás tu hija a su hijo, ni tomarás a su hija para tu hijo. En pocas palabras, que tus hijas no se casen con los hijos de estas siete naciones. Que sus hijos no se casen con tus hijas. Que no haya matrimonio. Y algo nos enseña Pablo en 2 de Corintios, capítulo 6, versículo 14, dice, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia y qué comunión la luz con las tinieblas. No hay nada igual. Y nos da ese consejo a los jóvenes, a que en un futuro se van a casar, no se unan en yugo desigual. Si tú crees en Dios y mantienes tu fe, no te unas en yugo desigual, porque después vas a tener problemas. Cuando ya estén juntos, a veces incluso no se casan. Y dicen, el incrédulo dice, oh, no pasa nada, juntemos nada más. Y luego más adelante, cuando tengas que venir a la iglesia, te va a decir, no vamos a la iglesia. Oye, ¿por qué dice eso? Porque no le importa, porque no ama a Dios, porque no quiere obedecerle. Pero al que cree en Dios, sí va a querer venir, ¿verdad?
entonces va a tener problemas. No dice, no se unan en yugo desigual. Otra cosa que dice, el versículo 4 dice, porque te desviará. Y sí es cierto, te va a desviar. Te va a desviar esa unión, te va a desviar. Y es lo que le dice a ellos. Ellos, de alguna manera le está diciendo, ellos están desviados de mí. Estas 7 naciones están desviados. Sus hijas, sus hijos están desviados. Dice, si tú te unes con ellos, te van a desviar en pos de mí. Y servirán a dioses ajenos. Entonces, eso es lo que es el resultado que puede pasar. Y luego dice otra cosita que dice, y el furor de Jehová se encenderá sobre vosotros y te destruirá pronto. Le vamos a la contraria, no le hacemos caso, el Señor se molesta, el Señor se enoja. Y tiene razón, porque dice la palabra que Dios, que Jehová es celoso. Imagínense, le promete esto a Abraham. Iba a tener una nación, una descendencia, que esta nación iba a ser exclusivamente para Dios, que no iban a adorar otros dioses. Los saca de la esclavitud. Imagínense, la limpia, la viene perfeccionando, así como nosotros, Dios ha empezado esta obra, nos va perfeccionando. Si nosotros nos desviamos, así como el pueblo de Israel se desvía, ¿cómo no va a estar celoso? ¿A poco a usted, los que somos casados, le gustaría que su esposa le engañara? Dice que el Señor Jesucristo, nosotros somos su esposa. Cuando nosotros pecamos, nos desviamos, Él no le agrada, no le gusta. No se va a molestar, no me voy a molestar si nuestras esposas se van, o al revés. La mujer no se cree que se enoje también por el esposo que le engañe, ¿verdad que sí? Es entendible el Señor, que Él se molestará. Vamos al punto número 3. Punto número 3. Dice, no se mira muy bien allá, pero dice, Dios te manda que te deshagas de toda idolatría. Miren lo que dice el versículo 5, mas así habéis de hacer con ellos, sus altares destruiréis y quebraréis sus estatuas y destruiréis sus imágenes de Acera. Acera era la diosa en Canaán, y quemaréis sus esculturas en el fuego. Dice, haz una limpieza total, por completo. Haz toda esa limpieza. No que nos hagamos una limpia, ¿no? Es muy diferente, ¿verdad? Hacernos una limpia es decir, una persona y hacer tantas cosas porque según nosotros nos va mal y porque no me va bien y tengo mala suerte, mis hijos son rebeldes. No ese tipo de limpieza. Una limpieza de idolatría. Ahora, eso les dijo al pueblo de Dios. Nosotros también nos está diciendo, hagan una limpieza aquí adentro. Y miren lo que les voy a leer en 2 de Corintios, en Colosenses 3:5 dice, haced morir pues lo terrenal en vosotros. Escuchen bien, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia. Y termina, ¿qué es idolatría? Todo eso es de la idolatría. Todos pensamos que imágenes, los santos, todo es idolatría. Pero no, miren lo que dice aquí. Esto es idolatría. Y también cuando idolatría es cuando nosotros le quitamos el tiempo a Dios, la televisión, la computadora, el tiempo en nuestro trabajo, todo el día. Eso también es idolatría porque le estamos quitando a Dios y Dios quiere atención nuestra, quiere convivir con sus hijos. Dice el versículo 6 de Colosenses 3, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Entonces, mi ánimo es que usted y yo hagamos una limpieza en nuestro corazón, en nuestra vida. Quitemos toda esta idolatría que Dios no le agrada. Punto número 4 dice, vive conforme al llamado de Dios y acuérdate lo que Dios hizo por ti. Punto número 4, vive conforme al llamado de Dios y acuérdate lo que hizo por ti. Miren lo que dice del 6 al 8. Porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová te ha escogido para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra.
No por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros seráis el más insignificante de todos los pueblos, sino por cuanto Jehová os amó y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres, os ha sacado Jehová con mano poderosa y os ha rescatado de servidumbre de la mano de Faraón, rey de Egipto. La primera parte, vive conforme al llamado de Dios. El Señor te llamó para que tú seas santo. ¿Qué significa santo? Es ser apartado especialmente y exclusivamente para Dios, para nadie más. Eso significa pueblo santo. Nos aprendimos la semana pasada, ¿se acuerdan el versículo de 1 de Pedro 2:9? Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación que santa. Dios nos ha llamado a que seamos santos. Miren lo que dice Pablo, les escribe a Romanos 1:7, dice: a todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos. Nosotros somos llamados a ser santos. Al pueblo de Dios, Israel, lo llamó para que sea santo, para que sea exclusivamente para Él. Eso es una cosa. Otra cosa, que sean un pueblo especial, para hacerle un pueblo especial. Dios quiere que seamos especiales para Él. Si ahorita yo hago levantar una persona allá atrás y usted voltea, va a notar fácilmente quién es esa persona que se levanta. Y eso tiene que suceder también en nuestra vida. Cuando usted y yo estemos trabajando, que se note esa persona es especial, porque tiene a Dios en su vida, porque ama a Dios, porque le obedece a Dios, y por tanto se somete en el trabajo a los jefes. ¿Ven? Dice que seamos especiales. ¿Ven? Y luego dice, la otra partecita dice, os ha escogido, Jehová os ha escogido. Miren, es muy especial y muy bendecido. Nos deberíamos sentir privilegiados que nos ha escogido. Alguien más pudiera estar en su lugar aquí, pero eres tú, soy yo. Dios nos ha escogido. Y pareciera ser que nos escogió por buenos, por nuestros méritos, porque dijo el hermano Luis, es una persona que se porta muy bien, me va a servir aquí. Él es útil. Yo había pensado en una persona hace mucho tiempo y conoce de computadora, sabe tocar la música. Yo decía, esta persona va a caer muy bien en la iglesia. Yo que conozco poco y él sabe más, pero conforme pasó el tiempo entendí que no es eso por la cual nos llamó. Dice en 1 Corintios 1, 27, 28, dice que Dios escogió a lo necio para avergonzar al sabio. Dios escogió al débil para avergonzar al fuerte. Dice que escogió también al vil y menospreciado, aquellos que ya ni les hacían caso, porque no tenían solución en su vida. Eso escogió Dios, dice. Dice, lo que no es, para deshacer lo que es. Dice, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Imagínate si nosotros viniéramos con ese orgullo y decir, Dios me escogió por lo bueno que soy. Y entonces dice Dios, no, para que nadie se jacte en su presencia. Entonces Dios nos escogió a nosotros, no por ser buenos, sino, que es mi otra parte, la tercera parte que es de este punto, dice, sino por cuanto Jehová nos amó. Dios, por su inmenso amor, por su grande amor, te escogió y me escogió. No por nuestros méritos, dice, nos mostró su amor para con nosotros, envió a su Hijo, a través de su Hijo, para que vivamos por Él. Esto consiste el amor no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros. Nosotros no amamos a Dios, Él nos amó primero. En eso consiste el amor. ¿Ven? Vamos al quinto punto, que es, conoce bien a Dios y obedécele. Conoce bien a Dios y obedécele. ¿Qué tanto conoce usted a Dios? Mire lo que nos dice el versículo 9. Dice, conoce pues que Jehová tu Dios es Dios. ¿Dios qué?
fiel, que guarda el pacto y la misericordia. 4 cosas. Jehová es Dios. Dios al quien tenemos es el Dios verdadero. Otra cosa, que su carácter, Él es fiel. Miren, les voy a contar algo rápidamente también. Cuando mi esposa y yo, más bien ella dio a luz a Matthew, lo tuvo por cesárea. Fue un caso difícil, tenía que recuperarse. Me acuerdo, mi suegro nos ayudó para subir a las escaleras, ayudándole, alzando los pies. Ella necesitó mucha ayuda, necesitaba gente a su alrededor que le ayudara, una persona que sea fiel, que la amara. Y mi cuñado, Goyo, le hacía la comidita, y entonces yo estaba ahí ayudándole también a mi esposa. Y llegó un momento que Goyo dice, yo tengo planeado viajar, pero yo creo que ya está todo bien. Entonces Mateo hizo la lucha ahí trabajando, pero me cansé. Me cansé que ya no le preparaba a ellos comida, y cuando me di cuenta, mi esposa, ya hasta después ella me empezó a contar cómo pasó. Dice que estaba comiendo cajeta de cacahuate con pan. Pan con cajeta de cacahuate. Eso es lo que estaba comiendo. Y digo, qué pena, qué vergüenza. No fui fiel. Y necesitamos a Dios porque Él es fiel en nuestra vida. Necesitamos a alguien quien, cuando comencemos algo que Dios quiera que hagamos, tener un mejor empleo, querer estudiar el colegio, queremos comprar una casa, si es la voluntad de Dios, queremos a alguien que vaya con nosotros, porque en el comienzo todo suena bien, todo es bonito, pero ves que cuando vamos a la mitad es donde se pone difícil la cosa, casi en todo. Quieres aprender a tocar un instrumento, en el comienzo todo una emoción, se escucha bien, y ¿qué pasó en 2 semanas? Ya no llegó a la práctica, ¿verdad? Necesitamos a un Dios fiel. Y dice que guarda el pacto. Se lo dijo a Abraham, se lo dijo a Isaac, se lo dijo a Jacob, se lo dijo a Moisés, se lo dijo a Josué. Continuamente. Esta tierra que les voy a dar es para ustedes. Continuó. Dice que guarda el pacto. No es como nosotros que cambiamos de parecer. Decimos una cosa y después cambiamos. Que ahorita nos gusta, somos amigos, después ni te saludo, ni te conozco, ¿verdad? Dios guarda el pacto. Otra cosa, Él es misericordioso. ¿Por qué destruyó toda esta gente? ¿Por qué Él destruyó? Dios era un mandato, destruir a estas naciones. Nosotros, por su misericordia, no somos destruidos, sino que tenemos a Jesucristo, que a través de Él, su sangre preciosa que derramó en la cruz, nosotros podemos ser limpiados. Esa es su misericordia. Derrama, y cada día tú y yo le fallamos. Cada día tú y yo cometemos pecado, porque dice que no hay ni uno que sea limpio, que sea perfecto. Todos, pero tiene misericordia de nosotros. Y dice, pero hay una cosita, ¿cuál es la instrucción? Los que le aman, los que guardan sus mandamientos. ¿Usted quiere que Dios sea fiel con usted? ¿Quiere que guarde el pacto contigo? ¿Quiere que haga misericordia? Ámele al Señor, amémosle al Señor, guardemos sus mandamientos. No me acuerdo en qué parte dice, aquellos que me aman guardan mis mandamientos, dice el Señor Jesucristo. Guardan mis mandamientos. En Juan 14:21 creo que dice esto: el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. La instrucción es amarle. ¿Okay? No podemos simplemente recibir de Dios, tenemos que hacer nuestra parte. Y dice el versículo 10, y que da el pago en persona al que le aborrece, destruyéndolo, y no se demora con el que le odia, en persona le dará el pago. La relación con Dios es muy personal, con todo ser humano. Él sabe en qué momento va a juzgarlo. Ya sabemos que nosotros vamos a ser juzgados todos. Lo que hablamos, lo que decimos, lo que hacemos cuando no hay nadie, todo eso se está escribiendo. El Señor lo está tomando en cuenta. Y dice que Él da pago en persona. Nosotros ahora,
¿Qué hacemos con las personas quienes nos odian? El Señor Jesucristo nos ha enseñado que hay que orar por ellos, hay que amarlos, hay que orar para que Dios tenga misericordia de ellos. Y por último, versículo 11 dice, guarda por tanto los mandamientos, estatutos y decretos. Y esta es la instrucción. Guarda por tanto los mandamientos, estatutos y decretos. Los mandamientos expresan la voluntad justa de Dios. Estatutos, requerimiento específico y fijo. Decretos, una sentencia o ley oficial. O Moisés, Josué les estaba repitiendo a su pueblo, al pueblo de Dios, diciendo, guarden sus mandamientos, sus estatutos, sus decretos. Constantemente les decía. Dios también todo el tiempo nos está diciendo, cada vez que usted y yo venimos a la iglesia, a la oración, en la mañana, los martes, Dios con su palabra nos está diciendo, obedéceme, haz mi voluntad. ¿Cuál es el primer mandamiento? Dice, amarás a Dios, tu Señor, con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. El segundo es amar a tu prójimo como a ti mismo. Y hay muchas cosas que nos ha dejado escrito el Señor Jesucristo. También dice que si hacéis todas estas cosas, en Mateo 7:24 creo, si hacéis todas estas cosas, dice, te consideré como un sabio. Aquel que construye su casa sobre la roca nos va a considerar sabios. Si tú y yo queremos ser sabios, cumplamos lo que dice su palabra. Entonces, ¿cómo conocemos a Dios? Alguien que está pasando un tiempo difícil, ¿cómo va a saber que Dios es fiel? Alguien quien le entrega su corazón, ¿cómo va a saber que se lo tiene que entregar a Dios? Leyendo su palabra, estando en oración con el Señor, viniendo a la iglesia, leyendo su Biblia cuando no esté aquí también. Eso es como vamos a conocer a Dios quién es. A veces estamos llorando, sufriendo, queriendo arreglar un asunto, pero nos olvidamos que Dios está allí y su palabra nos enseña que el Señor Cristo, yo no te dejaré ni te desampararé. Eso nos dijo el Señor Jesucristo. Miren, voy a concluir y quiero concluir con este ánimo. El ánimo que les dio Josué al pueblo de Dios ya cuando él estaba a punto de morir, creo. Él ya estaba en el liderazgo, ya no era Moisés, ya era Josué. Y en 24, ahí no lo tengo, pero es Josué 24:14, déjame leerles, dice, ahora pues, temed a Jehová y servidle con integridad y en verdad. Dice, y quitad de entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y servid a Jehová. Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién sirváis. En ese momento les hizo que tomaran la decisión, escojan. ¿Okay? Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Y el ánimo que les da dice, yo he tomado la decisión, pero yo en mi casa serviremos a Jehová. Todos digamos, yo en mi casa serviremos a Jehová. ¿Sí? Yo en mi casa serviremos a Jehová. Y ese es mi ánimo para usted y para mí. Que sea Dios el que guíe nuestra vida. Que le hagamos caso en limpiarnos de toda iniquidad, de toda idolatría. Quitemos todo eso, que seamos exclusivos para Dios y que vivamos en santidad. Que seamos hijos especiales para Él. Que se resalte y que vean, que digan, esta persona que era un borracho, un drogadicto, Dios lo ha cambiado. Y entonces cuando eso pasa, dicen, wow, gloria a Dios. Y también que conozcamos más al Señor. Persevero, sigamos adelante. Cada domingo. Cada día que Dios nos lo permita y nos llame y nos invite, ven a mi casa. Ven a escucharme. Termino con eso y vamos a orar.
Padre, gracias te damos por este tiempo que nos has regalado. Nos has bendecido, Señor. Has tenido misericordia de mí, de mis hermanos, porque nos permitiste tener este tiempo de refrigerio. Gracias, Padre, por el amor que nos tienes, por haber comenzado esta obra en nosotros y que la sigues perfeccionando. Somos pecadores, Señor, no somos perfectos, pero pon en nosotros ese querer y ese hacer de presentarnos delante de ti y amarte, no solamente de palabras, de boca, sino que poniéndolo a la práctica. Nunca negarte, Señor, sino que tú seas nuestro Dios, exclusivos nosotros para ti, oh Dios. En el nombre de Jesús, amén.